Una cosa es la ideología y otra cosa es completamente el estereotipo. Porque el estereotipo es el del reggae fuma mota, el de la banda es narcotraficante, el del reggaetón es misógino y es pues de la calle, ¿no? Lo peor. El rock and rollero es completamente rebelde, el de trova es revolucionario. No, cabrón, o sea, es una mera percepción estereotípica. La ideología de verdad tiene que ver, yo creo que es más lo que dice el perdido, yo creo que es más esta cuestión de la percepción en sí, yo creo que es más incluso del artista en sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Las Charlas Desafinadas. Hoy estamos ya en el sexto programa de esta primera temporada. Todavía no definimos cuántos programas haremos en la primera, pero algún día la terminaremos. Pues sean bienvenidos a este nuevo programa. Estoy acompañado, por supuesto, de mis compañeros, el Cagua. ¿Cómo estás, Cagua? Hola, hola, muy bien, aquí andamos. Esperemos que este tema, pues, haya un buen debate, porque ahora sí se presta eso. Vamos a ver, qué ideologías tendremos a través de este tema y pues esperemos que se les haga interesante a los que nos escuchan este tema y que se pongan a un poquito a pensar acerca de estos temas. No sé si a alguien se les ha ocurrido pensar en algo así, ¿no? Sería interesante. Perfecto, pues bienvenido, Cagua. Justamente lo que menciona ya Cagua, ¿no? El hecho de tocar el tema acerca de las ideologías relacionadas con la música, y yo creo que tiene que mucho que ver, sobre todo el hecho de primero definir qué es la ideología y luego iremos desglosando justo por qué se nos ocurrió este tema. Pero también me acompaña el buen chico perdido. ¿Cómo andas, perdido? Y pues que andamos bien aquí, esperando también a que se conecte ahorita el Pacheco y Perfecto. para seguir charlando y ampliar un poquito más este tema, ¿no? De la ideología que a mi parecer es bastante interesante y que de alguna forma ha estado implícito en charlas anteriores que hemos tenido. Correcto, pues ya en un rato que se conecte Pacheco lo saludaremos, pero justo queremos iniciar porque este programa puede que se alargue bastante, pues depende de qué tan qué tan reflexivos nos pongamos. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió? Bueno, como tal, primero queremos como definir un poco acerca de qué es una ideología, ¿no? Porque a partir de eso creo que desglosaremos el hecho de por qué relacionarla con la música. Y no sé si alguien quiera dar su punto de vista, primero de la ideología como tal. Perdido seguramente nos puede introducir a qué es una ideología, porque aparte justo él fue el de los que nos ayudó a sugerir este tema. Entonces, ¿quieres iniciar, Perdido? Que empiece el Cagua porque estoy acomodando aquí mi espacio para poner la cámara. Ahorita, Ah, va, entonces ahorita. para que lo veamos al perdido. Entonces ahorita ya nos dará su opinión. ¿Quieres iniciar entonces, Cagua, o le Sí, échale? pues bueno, pues hablar de la ideología en primera es un tema muy extenso, ¿no? Porque pues es como hemos hablado desde programas anteriores, que inicia desde la forma en cómo expresamos ideas, ¿no? Entonces, teniendo ese origen, podríamos retomar que la ideología es una forma de poder expresarse, ¿no? Y de ahí como que surge ya la posibilidad de tener como que una intención a qué te vas bueno, a cómo vas a enfocar esa expresión, ¿no? Ahí surge como que esa idea de qué es lo que quieres transmitir. Entonces, yo siento que de ahí surge, así de una manera muy simple, qué es como tal una ideología, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita como que la ideología relacionada a la música, ¿no? Y también es un tema muy complejo porque, como ya lo expresé, pues el origen de estas ideas
pues vienen a través de expresar, ¿no? Expresar algo, pero a través de la música es un poquito más complejo e interesante porque, pues bueno, una ideología, podríamos decirlo que desde que incluso inició también la música, pudimos expresar algo, ¿no? Y tener como que la libertad de meter esas ideas, ¿no? En las canciones, en lo que queríamos decir. Y obviamente abarcan muchos sectores, ¿no? A través de la misma historia, cuestiones políticas, religiosas, culturales, en fin, existe un montón de cosas. Entonces, sería interesante como que llegar al punto inicial de dónde es que nosotros tomamos la ideología y la incluimos directamente ya en lo que es la música. Justo, lo que decía que para dejarlo un poco ya más concreto y demás, digo, así súper definido de casi de diccionario, podemos decir que una ideología simplemente es el hecho de tener ciertas creencias, ideas, ciertamente colectivas, es decir, una ideología se presta a que realmente tenga un comportamiento, un grupo de personas, inclusive llamarlos una sociedad, ¿no? En específico, ese grupo de ideas que hace que se vayan a cierto comportamiento o ciertas creencias que tengan y de acuerdo a eso el comportamiento, eso es justo de lo que hablamos, ¿no? De las ideologías y puede haber un montón, ¿eh? O sea, ideologías en cuestiones políticas, religiosas, simplemente culturales, por ejemplo, hasta de regiones, ¿no? Por países, continentes, etcétera. Entonces es muy, muy amplio el hecho de cómo puede generar una analogía, pero vamos a hablar hoy en específico cómo la música puede expresar, porque ya habíamos hablado de que la música es expresión, cómo puede expresar esas ideologías, ¿no? Entonces ahora sí perdido, y ya llegó el Pacheco, mira, andaba perdido, pero ya anda. ¿Cómo andas, Pacheco? Antes de Saludos, que empiece el saludos la perdido. banda, porque andaba Pacheco, no llegué, pero aquí andamos. Vientos. Entonces, ahora sí, perdido, cuéntanos. Bueno, pues sí, casi como una definición de diccionario sería, bueno, primero hay que distinguir entre dos tipos de ideología, ¿no? Que es una rama de la filosofía, por una parte, que estudia eso mismo, las ideas, y la otra es como un conjunto de ideas o creencias que forman parte o definen a una persona, ¿no? O a un grupo en especial. Y bueno, yo creo que en este caso me parece muy interesante porque al final de cuentas quisiera plantear la premisa muy aristotélica, ¿no? De que somos un animal político. Y como animales políticos, lo que hacemos, nuestras acciones, de alguna u otra forma, no están aisladas, sino que se encuentran enmarcadas dentro de un ámbito social, ¿no? O sea, el fenómeno de la cultura, a mi parecer, es un fenómeno social y como fenómeno social también es un fenómeno político. Y en este sentido, como la música considerada también como un fenómeno político, me parece que ha habido muchas tendencias o muchas creencias ideológicas, por decirlo de alguna forma, que que han como enmarcado el cauce de la historia de la música en ciertos momentos históricos. Y yo creo que aquí es interesante analizarlo en el sentido de que, de pensar hasta qué punto o en qué punto nos encontramos nosotros y bajo qué ideas o qué ideas políticas o filosóficas podemos encontrar en las expresiones musicales contemporáneas y por eso yo creo que es un tema interesante a tratar. Está perfecto. Y justo, Pacheco, cuéntanos tú, ¿qué piensas acerca de la ideología relacionada justo con la música? Bueno, igual también definir el concepto de ideología tiene que ver con la variedad del pensamiento. Hay una
Y por lo tanto, la variedad de pensamiento te da como esta gran variedad de música, van como, pues sí, no es una muy distinta a la otra. Eh, el ser humano igual en sus manifestaciones propias tiene que ver con la expresión del ritmo, de la voz, pero más allá de eso, que sería el concepto de música, interpretarlo con otros, le pone un cierto grado de querer decir algo. Y eso querer decir algo, pues es una idea. Y esa idea, se puede compartir con otros y al ser compartida con otros se va haciendo cada vez más amplia hasta llegar a un punto en donde sea determinante o donde sea digamos que pues sí ya para un gran número de personas y es en donde ya no solamente es una cuestión individual, sino se vuelve una cuestión grupal, una cuestión colectiva. Y ahí en esa cuestión colectiva es en donde pues se va manifestando la diversidad del pensamiento del ser humano. Porque sí es verdad que todos tenemos un pensamiento propio, pero lo compartimos con el de al lado y nos juntamos en torno al sentido, bueno, a lo común de lo que, pues sí, de lo que pensamos. Todas estas, pues van cambiando a través de la historia, todas estas ideologías que tienen que ver pues un espacio, geográfico, con una cuestión histórica, una cuestión cultural, y se va modificando precisamente con la interrelación de los otros, es decir, movimientos como la ideología que estaba en el medievo, pues no tiene nada que ver con, bueno, es decir, se modifica sustancialmente con la ideología pues, de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Nosotros, incluso ahora estamos hablando de ideologías generacionales, podría ser, ¿no? Como esta cuestión de en qué etapa de la historia reciente naciste, por ejemplo, los baby boomers, ¿no? Que son la gente que tiene una ideología o modificación del pensamiento después de un hecho completamente trascendental en la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con todo el planeta. Entonces ahí otra vez el pensamiento del ser humano se va modificando y se van haciendo ideologías como la cuestión que surgió a partir de ello, que sería el comunismo contra el capitalismo, ¿no? Y entonces pues se hacen dos polos y se confrontan. Lo interesante de eso es que fuera una confrontación de ideas, una confrontación de ideologías, en la mera razón, es decir, no es vencer, sino convencer. Y aquí en el ser humano no ha pasado eso, siempre pasa pues que es conflicto. Entonces, al ser conflicto, pues te genera, pues una intolerancia y está muy cabrón y saca lo más oscuro del ser humano. Trasladarlo a la música sería como una cuestión de plantear el respeto hacia el otro y entonces sería el gran salto hacia una racionalidad sobre eso. Tú puedes escuchar alguna canción que tenga un contenido ideológico según el autor, pero entonces tú pues lo respetas, nada más no lo escuchas, que es diferente cuando el otro quiere ocupar tu espacio porque tiene una ideología diferente, entonces si no estás de acuerdo, pues te saco a chingadazos o te obligo a que lo sigas a fuerzas, ¿no? Entonces, el tema de la ideología como tal es un tema muy complejo que yo creo que va más allá de la razón pura y llega a la violencia, pero si lo trasladas a como debería de ser, como estas luchas, ¿no? Que hacían los de hip hop, que se enfrentaban con diferente, no sé, por ejemplo, yo recuerdo en esta cuestión de precisamente ahorita del Día de la Mujer, se enfrentaba el pensamiento de una mujer contra el pensamiento de un hombre, pero a través del hip hop. Y entonces, pues había palabras fuertes y todo, pero no dejaba de ser una confrontación de ideas, ¿no? De ideologías. Y eso, pues yo creo que sería lo chido de trasladarlo conforme a música solamente, ¿no? Entonces,
la música como quedamos, bueno, yo creo que siempre rescata lo mejor del ser humano. Perfecto. Y bueno, yo pienso también en la cuestión de ahora ya pasando quizá un poco hacia cómo relacionamos justo la música con las ideologías, pues ya habíamos dicho que hay diversas ideologías y yo lo pienso de cierta manera. Una, que a partir de esas ideologías la gente se pueda inspirar para generar música siguiendo justo esas ideas o creencias. Y la otra es como quizá adoptarla, porque adoptar como música para esa ideología, no necesariamente inspirada acerca de ella, pero quizá adoptarla. No sé, se me ocurre un ejemplo así muy, el ejemplo del punk o cómo vivían la gente que generaba punk o cuando se generó el punk, que era mucho de rebeldía. Eso se ha vivido mucho en los jóvenes de diferentes generaciones, pero en específico en la generación en que nació el punk, y como que todos empezaron a hacer ese tipo de música, entiendo yo, una que es música sencilla de tocar, de crear, es decir, no tiene tantos acordes ni es tanto compleja, no necesitabas tener una gran virtuosidad en la voz y simplemente era expresar las ideas y también como demostrar un poco el hecho de que no necesitaba ser un gran virtuoso para generar música y que esto gustara, ¿no? Y esto te siguieran y que le pudiera tener cierta audiencia. O sea, se me ocurre algo como eso que es como a partir de la ideología que surgió de esa rebeldía y de expresar quizá estar en contra del sistema, estar en contra de tal, se me ocurre esa parte. Y la otra, por ejemplo, el otro ejemplo que daba la otra es como adoptar, ¿no? Cierta música para la parte de la ideología que se tiene. Está bien curioso porque ahorita se me ocurren varios géneros que generaron como ideologías, por ejemplo, la parte de los emo, ¿no? Que los emo también empezaron. Antes decían, en ese entonces cuando salía la música emo, no, yo no sabía que era la música emo porque en general yo sentía que eran varios estilos de música como rock, como punk o como alternativos que realmente cuando decían es que es música emo, pues yo no identificaba, si acaso las letras, ¿no? Que era un poco de estar muy sad y demás, pero justo se van como creando este tipo de energías, sobre todo ahorita hablando de jóvenes y sus identidades. Por ahí está la parte de dark también, ¿no? Y se me ocurren ahorita algunas, como ejemplos, pero no sé qué piensan ustedes. Pues sí es ¿Sigo complicado. yo? Okay. Sí es Va. complicado hablar de cómo todas las ideologías en la música y como dices, Vi, este, pues sí existen muchos sectores que tomaron las ideologías o que surgió más que como dices, la influencia de la ideología como tal, surgió la música o viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay partes que yo veo mucho que resaltan, que es lo que mencionabas en la parte de que buscan realmente las personas poder expresarse, ¿no? Y se genera como que una revolución a través de todos los problemas sociales que han surgido, ¿no? De ahí también de cierta parte se originan, por ejemplo, las tribus urbanas, ¿no? Que después ya habrá un programa para eso. Pero, por ejemplo, que prácticamente esa parte de resaltar la expresión tan fuerte que ha marcado la historia de la música, hasta incluso, es a través de la ideología para expresar problemas como la represión, la discriminación, racismo, pobreza, la guerra. Entonces, como que ha sido ese boom, para mi punto de vista, para que realmente la ideología de a través de estos problemas explote a través de la música y existan lo que actualmente podríamos considerar como bandas que son ahora legendarias, ¿no? Porque son consideradas así porque marcaron ese boom que me refiero, ¿no? Porque actualmente, comparándolo con ese tipo de artistas o bandas,
siento que no han resaltado realmente lo que han querido realmente marcar con esas ideologías actuales. De hecho, yo siento que ahorita las ideologías actuales como que han estado muy perdidas, ¿no? Y han dejado de lado esas ideologías que tienen como que un valor importante para poder realmente expresar algo de valor como tal. Entonces, pues yo siento que desde ahí surge como que ese boom en la música, esas ideologías, porque siento que a través de la historia, ha sido como lo que realmente ha marcado, la música, ¿no? Para que realmente como que haya, incluso esa creación de muchas, ¿cómo decirlo? Muchas formas de cómo transmitir, ¿no? Esas ideas, como que siento que a través de esos problemas sociales fue como que realmente le dio como que ese crecimiento a la música. Yo me quedo, ahorita que dijiste revolución, me quedé pensando en específico aquí en México, si nos ven de otro lado, de otro país, pero si tú buscas música revolucionaria en México, te va a aparecer, o sea, te va a aparecer música en específico. E inclusive ahorita me quedé pensando en, por ejemplo, el hecho de cualquier país y tener un himno nacional, ¿no? Que no deja de ser justo también música. En el caso de México, la letra es, siento yo como un poco expresada del lado bélico, porque cuando se compuso, pues estaba justo en esas épocas, ¿no? En que se existía guerra en el país y demás. Entonces, aún así, el himno no se cambia, ¿no? Se establece y se establece como un lábaro patrio, y aunque sea más como del tono bélico, a un mexicano seguramente en un ejemplo, en una competencia deportiva como pueden ser las Olimpiadas, y cuando ganas un primer lugar y escuchas tu himno, realmente es como estar dentro de esa ideología que es tu país, y que la música te haga sentir, o al menos así veo en los deportistas, el hecho de pertenecer a ese país, ¿no? Y representarlo aparte. O sea, también ese tipo de música podría ser el hecho de estar en una ideología que es tener ese himno que representa lo que tú quieras, pero de tu país, ¿no? No sé si estén de acuerdo con eso. Sí, como esa identidad, ¿no? Yo creo, bueno, ahorita estoy en unas lecturas de un filósofo que se llama Merleau-Ponty, que creo que ya lo he mencionado, pero particularmente quisiera recalcar de él lo que el trabajo que él hace, ¿no? Él básicamente se basa en una fenomenología, que la fenomenología se distingue por una frase como que es de ir a las cosas mismas, una fenomenología de la percepción. Es lo que Merleau-Ponty pretende. Y justamente él, hablando de lo que es la percepción y estas cosas, él decía que las impresiones, el juicio de las cosas, porque él se estaba peleando en una parte de su libro, llamado así, La fenomenología de la percepción. En una parte de ese libro se estaba peleando con otros psicólogos que decían que percibir es hacer un juicio de las cosas. Él decía que el juicio viene después, y también en esta crítica que le hacía a estos psicólogos también se traslada incluso hasta Descartes, criticando hasta Descartes, porque lo que pretenden lo que él llama intelectualistas, o por decirlo de alguna manera, los lógicos, los que siguen esta rama de la lógica, lo que pretenden ellos, los lógicos, es que la verdad de las cosas se encuentra después de un juicio de las propias percepciones primeras que tenemos. O sea, primero percibimos, después hacemos un juicio, y lo verdadero es el juicio que hacemos de lo percibido. Digo todo esto porque al final de cuentas la primera experiencia que tenemos con la música es una experiencia perceptiva,
que se siente, ¿no? Que la sentimos con eso, con sentimientos que a través de ella o mediante ella se generan sentimientos en nosotros mismos. O sea, hay una relación, digamos, corporal entre la música y nosotros, ¿no? Y lo que pasa en la música es que la forma de hacerla, en algunos casos, sí responde a una ideología y a una idiosincrasia. Digamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una tribu o de un país en concreto, ¿no? Esa región va a tener como ciertas características en su música que la van a distinguir de otras. Pero estas características musicales no solamente están teorizadas, sino que también están en la música propia que se escucha. O sea, la música es diferente entre cada país, ¿no? La música regional de cada país es diferente a la de otras regiones, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es que estas diferencias se pueden percibir, o sea, las escuchamos la diferencia, si quieren, humana que hay en nosotros por medio de la música. Y la música, no solamente a través de lo que dice, a través del habla, expresa cierta, cierta interpretación del mundo, sino que incluso a través de la propia percepción, por eso planteaba lo de la fenomenología de la percepción, mediante la propia percepción y la interacción que tenemos con la percepción de la música, se generan en nosotros sentimientos previamente, digamos, interpretados para que produzcan esos sentimientos en nosotros. Y no solamente eso, también generan sentimientos que más allá de estar pensados previamente, en el propio instante también nos generan una cierta comunidad. Por eso los griegos, cuando iban a batallas, incluso tenían como ciertos cantos para ir a las batallas, ¿no? Incluso nosotros lo seguimos manteniendo porque esa percepción que tenemos con la música nos crea como cierta unidad. No solamente ya al interpretarla, que necesitamos de los otros para interpretarla, sino que al escucharla también nos genera como que una cierta unidad con los otros, si es que la escuchamos en un concierto o así, ¿no? De hecho, es muy común que en los conciertos, o por lo menos a mí me ha pasado, que te abraces con desconocidos y ahí estés bailando, ¿no? Porque hay como cierta percepción, bueno, hay algo que se nos descubre en la percepción que nos hace tener la necesidad de unirnos al otro en un baile, ¿no? Y esta unión con el otro también genera es como la célula o la semilla que que se puede implantar para generar una ideología más más sistematizada, por decirlo de alguna forma. O sea, por ejemplo, podemos estar escuchando un género de música el cual tiene sus ciertas diferencias o sus ciertas características que lo diferencian de los demás, y mediante la conversación con otro, y si descubrimos que ese otro tiene los mismos gustos musicales que nosotros, podemos crear una afinidad que va más allá de la música. O sea, se crea una amistad y no solamente se queda en una amistad entre dos, sino que se puede crear incluso toda una comunidad de personas que estén influenciadas por ese género de música, ¿no? Y yo creo que aquí en esta comunidad que se genera, también se van generando ideas que nos van uniendo, ¿no? Y podría seguir hablando un poquito más, pero paso la palabra a quien quiera opinar porque ya me extendí un poco. No quiere monopolizar, pero tienes razón, y ahorita también me quedé pensando no solo esa parte, sino la ideología que se genera a través, por ejemplo, de cierta música, o que la sociedad se genera una ideología acerca de un género o cierta música. Les pongo un ejemplo. El hecho de que la música clásica, ¿no? De años, compositores como Mozart, Beethoven, Bach, etcétera, o sea, lo que se denomina hoy en día como música clásica,
quien escucha ese tipo de música quizá tiene la ideología de que quizá es música de relajación o música calmada todo el tiempo, etcétera, ¿no? Como que ya tiene cierta ideología, a diferencia, por ejemplo, de si escuchan a una persona que quizá disfruta de reggaetón hoy en día, por ejemplo, de este género, ¿no? Y ya lo puede catalogar como que, pues es misógino, o le gusta bailar de cierta manera, le encantan las fiestas, no sé, siento yo, o el hecho de escuchar así cualquier otro género como el metal, quizá, que es un rock un poco más, con sonido de más ruidoso, y también ya te catalogan como es la ideología de que este cuate pues quizá no trabaja, ¿no? O todo el tiempo se la pasa tomando, o no sé, o sea, creo que también se forman ideologías de una percepción de la gente o de la sociedad hacia un género o un estilo de música, el cual a veces ni siquiera lo conoce, ni siquiera se adentra, ¿no? A conocerlo un poco más. Y ahí también creo que se generan ideologías en la música, el cómo la perciben los demás que no están inmiscuidas dentro del mismo género, ¿no? O el hecho de quien escucha o algún otro género, como puede ser la banda, algo tropical, etcétera, ¿no? Los famosos Pero estereotipos, eso ¿no? que dices, es lo que te digo, es lo que iba a comentar, Cagua, que lo que dice el Vic es precisamente eso. Una cosa es la ideología y otra cosa es completamente el estereotipo. Porque el estereotipo es el del reggae fuma mota, el de la banda es narcotraficante, el del reggaetón es misógino y es pues de la calle, ¿no? Lo peor. El rock and rollero es completamente rebelde, el de trova es revolucionario. No, cabrón, o sea, es una mera percepción estereotípica. La ideología de verdad tiene que ver, yo creo que es más lo que dice el perdido, yo creo que es más esta cuestión de la percepción en sí, yo creo que es más incluso del artista en sí. Por ejemplo, yo estoy pensando, alguien que puedes decir es una cuestión meramente revolucionaria, son los grupos chilenos. Surgidos a partir del golpe militar de Pinochet frente a Salvador Allende, que los expulsan de su país, y entonces ellos estaban ahí sí cargando una ideología que era la ideología de resistencia a través de su música por todo el mundo. Ahí sí pasa lo que dice Perdido. Tú como revolucionario, tú como escuchabas a Iyapu, a Quilapayún. ¿Por qué? Porque eran unas letras y era una música que tenía que ver con aquello que era resistencia. Y sobre eso, ahí sí hay una carga de ideología muy común, pero eso no quiere decir que toda la música del folclore latinoamericano surge a partir de una resistencia frente a un hecho golpista, netamente política. Porque el folclore se va, por ejemplo, a la percepción del cóndor pasa, ¿no? Esta cuestión de cantarle a la naturaleza, que es también bueno, es una percepción sobre algo, pero no todo el folclore es netamente revolucionario, que se tuvo como una percepción así a partir de los movimientos de los 70s, que entonces se volvió como una música de revolucionarios, el canto nuevo igual, las letras que surgieron a partir de la revolución cubana tenían que ver con eso. Entonces tú te percibías como que te gustaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, estas cuestiones era porque entonces ya eras roquillo, ¿no? Tiene que ver efectivamente por las letras en sí, pero después surge, ¿quién quieres? Podríamos hablar de alguna trova como la que cantaba esta señora Chabela Vargas, que era una cuestión que podría entrar también dentro de trova, pero no era, ella era la fiesta, era el alcohol, era la alegría, completamente otra cosa. Entonces, yo creo que sí, lo que dice Perdido tiene mucho que ver con esta cuestión de percibir la música en cuanto a lo que te da frente a una situación en especial, el sentimiento que incluso te hace abrazar al de al lado sin conocerlo y generar esta energía. Yo me acuerdo precisamente en un concierto de Silvio, de los que venía, cada vez que venía, daba un concierto gratis
y otros conciertos en donde pues pagabas, ¿no? Y en los conciertos gratis había una percepción de una amiga que decía, oye, ¿ya te diste cuenta, cabrón? ¿De qué? Oye, te acercas aquí, porque pues es un espacio en el Monumento de la Revolución, te aglutinas y estás con el otro cantando muy chido, y precisamente era después de lo que era el movimiento zapatista, y entonces todos estábamos completamente hermanados en esta cuestión de la percepción revolucionaria, y creabas una energía, y me decía la amiga, te vas para allá afuera y está lloviendo más fuerte, cabrón. ¿Cómo crees? Sí, mira, vente, y ya fuimos y efectivamente, y todo donde estábamos nosotros juntos y así, generábamos una supuesta energía que hacía que no lloviera tanto, o a lo mejor se dispersaba la lluvia o no te mojabas más porque estabas junto al otro, no sé, pero era una cuestión de que sí se percibía. Entonces te digo, es más yo creo, es la cuestión no tanto como género en sí de ideológico, sino más bien la representación del artista que te está dando una idea, y ahí sí, una idea, por ejemplo, le cambiaron la letra a Despacito por una letra que tenía que ver con la equidad, ¿no? De género. Y se oía poca madre, y la tarareaba, así era muy chido. Entonces, más bien es eso, y entonces esa rola ya no es un reggaetón misógino. La rola está muy chida y ahora ya la compartes y es una canción, Yo creo que en algún punto, bueno, en lo que discrepo un poco es en esta cuestión de la apariencia, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de todas las comunidades se generan códigos de vestimenta, no solamente códigos implantados de cómo debe de sonar la música, ¿no? Sino también de cómo debes de vestirte tú. Y por eso los que escuchan dark, bueno, música dark, se visten bien darks, ¿no? O sea, como que también hay una necesidad es que todo tiene que ver con la percepción, ¿no? También de identificarte con el otro a través de que te ves como un igual, ¿no? O que tienes algo que te conecta con el otro, que se ve físicamente que te señala como un igual, ¿no? O que hay una comunidad entre ellos y una ideología que los hermana, ¿no? Porque no solamente son las apariencias estéticas o musicales, sino también todo el trasfondo que hay detrás, ¿no? Que en algunos casos yo creo que sí, que se relega todo a la pura como, al puro gusto musical y no se reflexiona sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Como en el caso del K-pop, que lo vimos el programa pasado, ¿no? Pero en sí, lo que sí concuerdo es en que, bueno, esa parte de como energía que se crea en los conciertos mediante la música, me pongo a pensar en ello y yo creo que es más la música tomada así como en ese fenómeno, es más una referencia que ya un arte, ¿no? Porque sirve como referencia que te hermana a los otros, ¿no? Es como que tenemos, bueno, los otros y yo tenemos esta referencia que es este grupo musical que toca esta música en concreto, que habla sobre temas concretos y la utilizamos como de referencia para también entablar una comunidad entre los otros, ¿no? Yo creo que aquí puede, bueno, también me planteé la pregunta de si la música responde a una ideología o más bien también puede crear ideologías, ¿no? No sé, no sabría cómo responderlo. Yo creo que estoy entre que también, bueno, entre ambas respuestas que se podrían dar, ¿no? Que crea ideologías y también que responde a una ideología. ¿Por qué digo que responde a una ideología? Yo creo que
cada género musical o no cada género, sino un grupo de géneros musicales dados en un momento histórico determinado o en un lapso de tiempo determinado, responden a las condiciones de ese lapso de tiempo determinado, ¿no? Este, y responde a esas condiciones tanto políticas, económicas, psicológicas, filosóficas y culturales, ¿no? Y, y yo creo que en este sentido también, bueno, por eso digo que responden a una ideología, porque hay una, digamos, como tomándolo dentro de la dialéctica de Marx y de Hegel, ¿no? Que hay como un periodo en el que domina más una ideología que otra, ¿no? Hay una ideología que se implanta en la mayoría de la sociedad, y yo creo que en tanto que se implanta en la mayoría de la sociedad, los productos culturales generados por esa sociedad que responde a esta ideología, van a contener características de esta ideología que se da en esas condiciones, ¿no? Y yo lo veo, o quisiera poner el ejemplo de la música comercial actual o de la industria, de la industria musical, la cual es, pues básicamente, como lo hemos también tratado en otros programas, ¿no? Que ya no trata la música como un fenómeno de hermandad, sino como nada más un producto a dar a las masas para que lo consuman y generen riquezas, ¿no? Y la mayoría de la música responde a esta ideología capitalista. Por eso yo digo que hay momentos en que las condiciones sociales y económicas también hacen que los productos culturales como la música reflejen esta ideología capitalista, ¿no? O la ideología que se maneja en ese momento como la imperante. Pero también yo creo que también en la música hay bueno, más bien hay inherentemente esta posibilidad de que se creen ideologías, o sea, de que no solamente respondan a una ideología dominante, sino que también creen sus propios códigos de vestimenta, de códigos de música y códigos de ideas que los unifiquen, ¿no? Pero también y en este sentido también se relaciona con mi defensa a las tribus urbanas, ¿no? Yo creo que no debe de haber como una música imperante o una ideología imperante, sino que debe de haber este conflicto entre ideas que en la sociedad, ¿no? Para que tengas de dónde escoger si quieres pensar críticamente, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que tiene mucho lo que decía Perdido y Pacheco, esa relación en la música con la parte emocional y la parte ideológica, porque siento que las dos deben de estar incluidas para que realmente esté dentro de la música, y se vuelve como ese dilema, ¿no? De que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería, ¿qué fue primero, la emoción o la ideología, ¿no? Pero al final de cuentas siento que las dos deben de estar incluidas para crear música, porque sí, como dije, se vuelve ese dilema, no sabes si realmente tú primero sientes o percibes la música y a partir de ahí como que creas a través de la experiencia y creas emociones o sientes emociones, creas como que una ideología y ya te basas para montarlo en una cuestión musical, ¿no? Y por ejemplo, yo concuerdo con eso de que necesitamos incluir las dos partes, pero yo quisiera cambiar como que de giro y poner como en tema lo que mencionaban también de los estereotipos, ¿no? De cómo es que la música y la ideología crea, por ejemplo, culturas como las tribus urbanas que estaban diciendo, ¿no? Que por ejemplo, pongo en cuestión esa parte de cómo es que
tenemos esas mismas ideologías o esos estereotipos de que cómo es que si hay una persona que se vista de negro y escuche, no sé, metal, es satánico y cosas así, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener esos estereotipos en algo en concreto, como el ejemplo que puse. Y quiero poner otro, que es, por ejemplo, el hablar de alguien que escucha reggaetón o que está influenciado con lo que está dentro de la ideología en ese género, ¿no? Que como decía Pacheco, que a lo mejor es que sea un misógino, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es donde pongo ese cuestionamiento, porque, por ejemplo, yo sí conozco incluso temáticas así o ideologías como la misoginia que podría estar incluida en este género como el reggaetón, y pues sí aclarar que pues supongo yo que no todo el reggaetón, pero sí que hay parte donde existe esa parte mala, podría decirlo así, que también está incluida en otros géneros, ¿no? Que por ejemplo yo conozco bandas de metal, por ejemplo, que pues existe un montón de ideologías, ¿no? Dentro del metal y obviamente subgéneros así, pero que también está incluido, por ejemplo, la misoginia. Hay una banda que se llama Steel Panther, que sí, es como si fueras a no sé, una tocada, un concierto perdón, de reggaetón, donde tú primero ves así que están bailando y dices, pues están perreando y así se les acerca y le arrima el acá, ¿no? Pero, por ejemplo, eso si tú lo ves y no estás acostumbrado o tienes otro tipo de ideología, lo ves como de que, pues eso qué, ¿no? Ese denigra a la mujer o es malo, X cosa. Pero como mencionaba, este grupo de metal también incluye cosas así, como que sube al escenario mujeres y hace que se quiten la parte de arriba de su blusa, así, y muestran por los senos, así completamente, ¿no? O que sus letras hablen de cosas sexuales y denigran a la mujer, ¿no? Por ejemplo, eso también existe allí. Y yo también siento que no solo esas ideologías están solamente en un solo género, porque siento yo que gente que no indaga un poquito en otras, en otros, en otros géneros musicales no se da cuenta que podría existir ese tipo de temas en otros lugares, ¿no? Porque podría que no sé, tal género es malo, ¿no? Y que a lo mejor el que yo escucho es bueno, pero en todos los géneros, en todos los ámbitos musicales hay tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Y tanto cosas bien hechas como de plano, así como los hijos de la caguama, ¿no? Que no, de plano, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo ese cuestionamiento, ¿no? Porque de ahí como que también surgen esos estereotipos, ¿no? De que en primera, pues, sí generan como que una cultura y se generan tribus y ya por cierta ideología, pues ya los identifican, ¿no? Pero pues no da por hecho de que, por ejemplo, si yo veo a alguien que tiene su gorra y su clásica mochila aquí, diga, pues es un reggaetonero, cosas así, o me va a saltar o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, lo mismo podrían pensar en alguien que está vestido de negro y se mata larga y estoperoles, así de como, me va a robar o no sé, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pongo ese cuestionamiento, ¿cómo puede ser posible que se genere ese tipo de ideologías o estereotipos cuando realmente detrás incluso podría estar incluido lo que mencionaba, ¿no? Ese tema como la misoginia en otros lados, porque no solo estoy hablando de, por ejemplo, el metal, puede que en otros géneros como el funk, el blues, o sea, a través de la historia también se ha demostrado que hay cosas malas, ¿no? Como el programa pasado, que hablábamos del K-pop, ¿no? Dices, pues un género, pues a lo mejor, ¿cómo decirlo? Pues innovador y tendencia actualmente, ¿no? Y los chavos, y les gusta, y no sé qué, ¿no? Como diría, un viejito, ¿no? La chaviza, ¿no? Pero, pues sí, o sea, La y chaviza de qué detrás, época, ¿no? Porque conforme sí, vayamos creciendo, después ya va a haber otra chaviza y otros sí, y viejitos. detrás, pues no manches, te das cuenta y todo lo que hay detrás, pues es algo que dices, no manches, está cañón, ¿no? Y pues ya ahí dices, pues si tuviera hijos o tengo hijos, pues no permitiría que pues mi hijo se metiera en algo así, porque es problemático, imagínate. Y cuando lo escuches musicalmente, pues dices, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero Pero pues yo justo pongo ese cuestionamiento. creo que es un punto interesante. Ahorita estamos, y por ahí lo escuché como, pues como de manera cómica con Franco Escamilla, recuerdo, que
lo pongo en varios contextos. Decíamos que él decía o hablaba justo del reggaetón y que sus hijos o los hijos de sus hijos que van a escuchar después y de qué nos vamos a quejar nosotros que ya estamos más grandes, ¿no? Y que vemos o satanizamos ciertos géneros o de lo que hablan los géneros. Eh, yo recuerdo, ¿no? En la época, ¿qué será? Por ahí de los 70s en México, pues no podías, no te dejaban hacer rock en México. Porque estaba satanizado justo de los temas que decían de rebeldía y era como si fuera una prohibición y lo veían como hoy quizá vemos otros géneros nosotros hoy en día, ¿no? En este siglo o en esta época. Entonces, yo creo que van cambiando justo esas épocas. Quizá al rato el reggaetón o una o tienda de desaparecer y simplemente fue una moda, o la otra es que sigan escuchando y sea algo normal y que ahora más bien los que escuchaban reggaetón ya se van a quejar de otro género porque ese lo van a satanizar. Entonces, justo va cambiando esas ideologías por el contexto de la sociedad, de cómo piensa justo las sociedades, en qué circunstancias están, en qué economía, o sea, hay un chorro de factores que están alrededor de justo cómo se generan esas ideologías y del por qué piensan como piensan, ¿no? A fin de cuentas, por ahí hablábamos también de parte de estereotipos. Las ideologías no dejan de ser ideas concretas creencias de un grupo de personas o de cierto sector de la sociedad y que ellos lo crean no significa que sea un hecho, no siempre, y la otra, quien esté fuera de ese círculo de creencias o de ideología, pues seguramente puede poner un estereotipo, no estando dentro, no conociendo con exactitud al no involucrarse. Entonces, estando fuera de ese círculo, yo creo que por eso también se crean esos estereotipos, ¿no? Por el hecho de quizá no estar dentro del círculo y saber totalmente qué creencias son las que tienen, ¿no? Y justo así ha pasado con los géneros y con la música como tal. Por ahí no hemos tocado, por ejemplo, que hay música religiosa, por ejemplo, ¿no? Eh, y me refiero a la religión como tal. En México, la mayoría o la gran parte del país es católico y seguramente escuchará canciones muy populares de esa religión, pero me voy, por ejemplo, a la música cristiana o alguna otra religión que es totalmente distinta, ¿no? En donde alaban igual a Dios o a Cristo o a quien tengan la creencia de un montón de géneros, incluyendo pop, rock, hip hop, rap, lo que sea, y sigue Hasta el siendo metal. exacto, hasta metal. Entonces, no sé, digo, no sé ahorita si exista, pero no sé si haya reggaetón cristiano, ¿no? O no sé, pero podría ser, o sea, y a fin de cuentas son una ideología y que abarca y que no está encerrada en un solo género, ¿no? Entonces es bastante complejo hablar justo de este tema, pero justo queríamos como retomarlo porque ciertamente es algo complejo y que nos estaba como ahí poniendo cosquillitas el poder comentarlo. Entonces, es bastante interesante y seguramente quienes nos escuchan y nosotros mismos tenemos ideología e inclusive el hecho de cómo generar la música, yo creo que también hay ideologías ahí dentro, ¿no? De cómo crear música o cómo se crea la música hoy en día. Habrá infinidad y los músicos que se dedican justo a esto de crear música seguramente no les gustará una forma de crear música que al otro sí, o la forma en que se graba, que se produce, entonces está muy cañón el tema, está bastante enredado. Yo, pues más, no, bueno, desde mi punto de vista no creo que sea más enredado. Yo estoy de acuerdo con Vic, bueno, con los tres han expuesto eso mismo. Una cosa, el género no es ideología, creo yo. Más bien es estereotipo. ¿Por qué? Porque dentro del estereotipo,
por ejemplo, el metal, ¿no? Hay un meme muy curioso que a mí me, me, este, me recordaba cuando yo me iba a trabajar sí, al interior de la República, que estaba solo, a veces no había dónde mandar a lavar tu ropa. Entonces, me recuerda ese meme cuando dice los vecinos piensan cuando estoy escuchando black metal, y ahí aparece la imagen que estás haciendo un rito satánico y no sé qué madre, y yo escuchaba black metal y estaba lavando mi ropa, cabrón, o sea, y pasa eso. Entonces, igual los cristianos tienen una euforia y una alegría con el rock, con la cumbia, con los cantos de alabanza a Dios, porque lo que realmente están haciendo es conjuntarse y están utilizando la música, pero la música en sí, no el género en específico. Y yo creo que igual también, tú podrías decir que por ejemplo, yo que estoy en contra del consumismo y del capitalismo rapaz en la música, estoy en contra de la música comercial, pero también estoy en contra de los grandes masivos del metal y del rock, que lo único que hacen es hacer comercialismo, cabrón. Entonces yo no asisto y no consumo, y según yo, entonces estoy siguiendo mi ideología anticapitalista, pero no consumo rock. O sea, no sé si no consumo ni tanto reggaetón ni esta cuestión en una cuestión completamente comercial. Y como te digo, y eso no es por género, porque también encuentro el género en el metal comercialismo. Entonces, yo creo que más bien la ideología sí te define como pensamiento individual, sí te define con a lo mejor con un género en específico, pero no necesariamente. Tú puedes por ejemplo, Ali Guagua trabaja la cumbia, y la cumbia parecería que es solo gozo y guapachosa, pero no, también le ponen las letras, también le pone una cuestión por ejemplo, de la cuestión feminista. Entonces, hace uso de la música en sí para expresar la idea, pero no como género, encerrarse, pues, o sea, yo creo que es eso, no sé cómo vean ustedes. Sí, yo sí estoy de acuerdo en eso de que el género no es ideología, ¿no? Porque también como lo decía, creo que en la intervención que hice eh, hace un momento, de que al final de cuentas la música deja de su carácter artístico cuando pasa a tener un carácter de unión, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, porque mediante ese sentimiento de unión que provoca la música, o que es capaz de provocar la música, pues es un medio, ¿no? Una herramienta para hacer llegar un mensaje. Y yo creo que eh, sí, se puede expresar ideología en la música, en cómo suena, no en lo que dices, sino en cómo suena. Y aquí sí sería como la ideología en el género musical, como en el autor que cité la semana pasada, que se llama Schoenberg, que es un compositor de música atonal, que que pues trata de romper toda la armonía en su música. Y, y lo que crea en su música es una música académica, o como se conoce como se conoce como clásica, pero pero una música clásica que es difícil de comprender de por qué está hecha, ¿no? Porque no tiene, la escuchas y no tiene nada que dijeras que te llama la atención, pero ahí es donde eso es lo que quiero expresar, que una confusión de su mundo actual, de que no cabe posibilidad de armonía en su mundo actual. Y pues ahí la música en sí, sin decir nada, mediante palabras, está diciendo mucho, nada más con sonar, ¿no? Bueno, en ese caso en concreto. Eh,
y también en la música religiosa, pero en sus principios, porque este, lo, lo que se trataba con la música no era de bailar, ¿no? Porque bailar es una cosa carnal. ¿Y cómo vas a bailar en una religión que te dice que debes de negar la carne como es el cristianismo, ¿no? Y por eso se hacían cantos grecorromanos y la música, no tanto para bailar, sino para contemplar, ¿no? Porque lo que pretendía la religión era como la contemplación que puede tener el alma, ¿no? Y la contemplación de que puede tener el alma no se debe de dejar guiar por por, por medios carnales, ¿no? Por estímulos sentido, pues la música en sí ya refleja una ideología, ¿no? No tiene que decir nada para para expresar ya mucho. Y el género en sí, en este caso, pues yo creo que ahí, en estos casos en concreto de la música atonal de Schoenberg y la música religiosa, yo creo que la música sin decir nada, ya expresan lo que decía Vic, ¿no? De cómo se está haciendo la música y cómo la hacemos, ya responde a una ideología que tenemos, ¿no? De cómo hacer esta música, cómo debe de sonar. No tanto lo que debe decir, sino de cómo debe de sonar en sí. Y que ahorita yo creo que sí hay un cambio de paradigma porque vivimos en una sociedad mercantilista, globalizada, y digitalizada, que al final de cuentas lo que van a querer hacer las ideologías y lo que hacen los partidos políticos, y yo creo que ahí es donde entronca la ideología y los partidos políticos, es agarrar una canción de moda o una canción que suene como las que están de moda para expresar un mensaje dicho mediante ella, ¿no? Y te ponen no solamente la canción de Despacito con una ideología feminista, sino también con una ideología del PRI. O sea, pues se puede manejar ya no la música como en el caso de Schoenberg y la música religiosa, como un medio para comunicar, y lo que decía el Vic, ya no se utiliza la música de cómo hago yo la música, sino en sí lo que el foco está en lo que se comunica, ¿no? Y si para comunicar debo de hacer una música que suene lo más comercial posible y que llegue a muchas personas, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque el chiste es ese, llegar a muchas personas. Y aquí es donde yo creo que la ideología, incluso como los capitalistas, tratan ya no la música como un medio artístico, sino como un medio de propaganda. Y es curioso, ¿no? De cómo las ideologías, bueno, en este caso ya no tratan al fenómeno artístico y cultural de la música, sino solamente para decir lo que quieren decir y decir la verdad que ellos quieren decir, ¿no? Tanto los políticos como los empresarios y los que pertenecen a movimientos políticos. Hasta Es contratan a interesante. veces, ¿no? Hasta Por ejemplo, contratan a los artistas para, con lo que sea, perdón, Cagua, lo que sí. se ha perdido, no solo a veces adoptan lo que está de moda, sino hasta el mismo artista contratan, ¿no? Porque nada más porque sabe que tiene seguidores. Pero por ejemplo, a mí se me hace interesante lo que decía este Perdido de cómo es que la música, llegue a ser como que un medio, ¿no? Porque de cierta manera, como dice Perdido, es una herramienta, ¿no? Prácticamente. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo es que nosotros podemos tener una ideología a través de la música, pero por ejemplo, con base a su estructura. Por ejemplo, sabemos que tiene cierta ideología o cierta intención porque, por ejemplo, por la letra, ¿no? De que directamente te transmite algo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay música que no tiene letra y de cierta manera también podría tener una ideología. Es como, por ejemplo, si tú pusieras, no sé, Pink Floyd, ¿no? Y pones una canción bien acá, bien viajadota, pues llega al punto en el que te llegan ideologías así bien existenciales o algo en concreto, tal vez,
¿no? Es como, por ejemplo, la pintura. Puede que a lo mejor tú ves algo y no sabe ni realmente lo que haya querido transmitir el pintor, ¿no? Pero de repente, pues te genera esa idea, ¿no? De aquí, de así de que, pues a lo mejor quiso decir tal cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la música también se podría prestar a eso, ¿no? Como herramienta, como que dar como que la libertad de generar una ideología, o puede que posiblemente escuchando como que la forma en cómo está transmitida, a lo mejor posiblemente te dé esa ideología, como por ejemplo una música, tú ya sabrías sin el hecho de que tenga una letra, que es una música a lo mejor triste, ¿no? O por ejemplo a lo mejor una canción más enérgica o más feliz o qué sé yo. Entonces, para mí es interesante ver, por ejemplo, la música y poder tener como que esa ideología sin necesidad de una letra. Está interesante lo que dices, porque yo creo que todo esto es alrededor del contexto que hay de la música, porque es lo de lo que estamos hablando, pero ahorita doy por ahí como una comparación con otro ejemplo no relacionado a la música, pero yo creo que es el contexto que hay alrededor en general de la sociedad y el que tú te creas alrededor del mismo. Te doy un ejemplo que decía que no va relacionado a la música, pero si yo pongo un símbolo nazi en algún lugar que no saben de la historia de quiénes fueron los nazis, pues no le va a representar nada. Sin embargo, si voy y yo pongo un símbolo en una sociedad donde justamente fue afectada bastante por los nazis, pues me van a satanizar por traer ese símbolo. No sé si me explique, por todo el contexto que hay alrededor de ese, solo el hecho de poner el símbolo. Y creo que algo así podría ser, ¿no? Quizá ustedes, si yo se los muestro o yo lo trajera en una playera y demás, les diera risa o les diera como aberración o les diera, dependiendo del contexto que tengan ustedes de la historia que conozcan de los nazis y cómo la tomaron, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho por ahí también con la música. Por ejemplo, yo escucho música surf, que justo no, muchas o la mayoría no tiene letra y me recuerda a la lucha libre, pero hay quienes le recordará la playa, ¿no? No sé, también juega mucho justo el contexto de dónde tú estás tomando la música y lo que decías de las emociones, ¿no? Quizá a mí me ponía, les doy un ejemplo, la canción de Fucking Hostile de Pantera. A mí me da energía, está hablando de algo de estamos mal, ¿no? Así de estamos en total hostilidad, pero la energía con la que grabaron esa canción y cómo grita al final, para mí es como desestresante. Y quizá no es el contexto de lo que están hablando, pero así yo lo tomé. Entonces, sí es bien extraño, yo creo que los contextos, tanto de la sociedad como de individuo, de cómo tomes cada cosa, también tiene mucho que ver, ¿no? De esa parte, de lo que comentabas. Yo me quedé con lo que decía Perdido. ¿Cómo es la ideología de la música sin la letra, con la pura música? Y entonces ahí me quedo con la referencia de Cagua, que decía que al final, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Y yo creo que él decía que la música es completamente de principio instinto. Y yo creo que sí, retomamos la música clásica que no tiene letra, pero que sí tiene la percepción de un sentimiento. Por ejemplo, si tú escuchas a Strauss y cómo desarrollaba su música, pues armonía, tranquilidad, paz, no sé, había ahí completamente, pues algo que te daba una cuestión de pues, tranquilidad, ¿no? Entonces, esa es su personalidad, trabaja su música, hace los tonos, encuadra, hace muy pocas referencias no sé, altibajos o estas cuestiones o contrastes. Y tú escuchas
lo que expresa Wagner en sus notas y es otra cosa. Empieza a trabajar adrenalina, se empieza a trabajar, es más, manda a hacer un pinche chelo gigantísimo para cuando le des, puta madre, resuena así, de que es estruendoso y entonces te genera emociones independientemente de y cómo utilizas eso. Eso es una ideología, pues, o sea, o es netamente emoción. Strauss lo utilizas, bueno, ahora ya no, pero en mis tiempos se utilizaba la música clásica para hacer los vals de las quinceañeras y era Strauss. Sí, Y hoy ya no. a Wagner los pones Se las acabó Valquirias, Strauss, los Pacheco, pones desde en que las existió Chayanne. No, exactamente, desde que, y a partir de, pues esa es otra generación, creo que la Sí. generación del Cáhuac, y por ejemplo, la generación de Easy Luna, creo que fue hasta prehispánicos, no es cierto, yo fue Sé que ibas a Strauss, decir o prehistórico. sea, fue Strauss, cabrón. Y ahorita, y bueno, y Wagner lo utilizas para la película de la Guerra de las Galaxias, para Apocalipsis Now, es decir, filosofías, pues, perdón, ideologías, a través de sonidos, de meter variaciones, de hacer contrastes, es decir, pues a lo mejor no son ideologías como tal, pero sí son sentimientos diferentes, ¿no? Entonces, Y por eso ahorita de lo yo que insisto hablas, que más, ajá. uh-huh. Ay, perdóname, sigue. ¿Insistes que más que? No, ya termino. No, No, ahorita, insisto ya. y ahorita me acordé, por ejemplo, y que sería un buen tema para más adelante. eh, yo hacía referencias del contexto en que tomas la música, pero también puede ser intencionada. Y voy justo a lo que decías ahorita del recuerdo de Chayanne y Strauss, ¿no? De qué vals ponían para los 15 años aquí en México. Entonces, ahorita recordé una serie que me gustó mucho de Star Wars, que es reciente, de Mandalorian, y me puse a ver al compositor, no recuerdo ahorita su nombre, pero seguramente quienes son fans de Star Wars lo conocerán, y es un compositor que hace música quizá con instrumentos que no son los más comunes hoy en día y genera música muy interesante, pero es intencionada a las escenas que van a hacer. Un videojuego hace lo mismo, por ejemplo, ¿no? Intenciona justo la música para que en el contexto que está sucediendo en el momento del videojuego a ti te dé algo. Por ejemplo, yo sí lo experimentaba, jugaba hace tiempo, ahora ya no tengo chance de jugar tanto, pero jugaba un juego bélico que era de guerra y cuando empezaba cierta música yo ya me ponía nervioso y ni siquiera pasaba nada todavía en el videojuego, pero ya estaba muy intencionado a eso. Entonces, también está esa parte y estaría padre tocar ese tema, ¿no? De cómo se genera música para generar también reacciones y emociones en la gente. De hecho es interesante y como dato, y no voy a profundizar en eso porque sí es complejo, pero de manera técnica se supone que sí se estudia esa parte, o digamos que los que estudian música tienen que aprender qué tonos o ¿cómo se les dice? Sí, qué tonos son los que provocan ciertas emociones o ciertos sentimientos. Entonces, no tengo aquí como que la referencia de, por ejemplo, qué tonalidades o qué acordes o así generan como que es qué emoción, pero eso sí se estudia. Entonces, pues sí, Las sí, notas, ¿no? ándale, exacto, las notas. Entonces, sí se puede generar un sentimiento o una emoción a través de ciertas notas. Y justamente, pues retomando un poco lo que decía al principio de la percepción, ¿no? Y de todo el como análisis filosófico que hacía, y como concluyendo un poco, y retomando ese tema,
pues sí, lo que ustedes dicen, pues sí, obviamente, bueno, creo que es obvio, ¿no? De que la música genera en nosotros muchas sensaciones. Y lo que decía Merleau-Ponty es que en la percepción, una cosa es la percepción y otra son los recuerdos. Porque también otros psicólogos decían que percibir es recordar. Y él decía, no, pues tampoco está como que muy fuera de lugar, ¿no? Lo que Merleau-Ponty decía que era que los recuerdos están como horizonte y la percepción es como lo que estás viviendo en el momento y solo recurres a los recuerdos como un horizonte al cual puedes acceder para darle un poquito o otra estructura al objeto. Es medio complicado, pero al final es como, se explica como cuando tú ves, estás leyendo y lees, en vez de guerra, no sé, tierra, ¿no? Y ya te das cuenta de que leíste mal, pero realmente la percepción fáctica, la percepción que tuviste en ese momento fue que leíste tierra y realmente leíste tierra. Solo mediante un juicio posterior, y ahí es donde critica a Descartes, porque Descartes decía que mediante el juicio es lo que te descubría la verdad, y lo que decía Merleau-Ponty es que no, ya hay un sentido establecido en lo que percibimos, es mediante un juicio posterior en el cual reestructuramos toda la realidad y le damos otro sentido, totalmente diferente al que hemos experimentado. Y en este sentido, también relacionado a la música, es como nuestra experiencia inmediata con la música es una experiencia que nos genera, que no estamos pensando en lo que nos está diciendo la música, sino que estamos experimentando la música como es, ¿no? Si, por ejemplo, una canción de reggaetón, a veces dejamos de lado lo que dice la letra para simplemente contemplar la música y así, ¿no? Es mediante un juicio posterior que decimos, no, pues esta canción todo lo que dice está mal, ¿no? Pero como tal lo que viviste en ese momento es que sentiste unas emociones concretas, ¿no? Y yo creo que la música puede hablar, bueno, puede transmitir mucho de hecho, pues en eso consiste, ¿no? En transmitir muchísimo sin palabras, ¿no? Yo creo que la música, bueno, yo no soy nadie para decir qué es lo que debe de hacer debe de ser o no la música, pero yo creo que una música que nada más apela a los sentidos inmediatos y que es puramente repetitiva, también como que no genera como que nosotros una introspección, ¿no? No fomenta la meditación, ni la introspección, ni nada de eso, ni la contemplación. Simplemente es un medio, ahí es donde se convierte en un medio para llegar a más gente y que se convierta en un producto de consumo, ¿no? Yo creo que la música, como lo decían ustedes, Kawai y Vic, de que o sea, hay estudios de música o hay una rama de la música que estudia las notas y las combinaciones de notas que generan qué o cuáles sentimientos, ¿no? Y yo creo que también como músicos debemos, pues sí, tener como un estudio quizá, para no solamente comunicar con la letra, ¿no? Sino también con lo que es la música en sí, ¿no? Con esa percepción sonora y no gramatical, ¿no? Con ese lenguaje sin palabras, que exprese todo un universo, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría como que se fomentara la música no clásica, sino quizá la influenciada por el romanticismo, en tanto que se concentraba en en todo un universo perceptivo, ¿no? Y en el romanticismo, pues sabemos que uno de sus fundadores es Wagner, ¿no? O sea, crear como
todo un universo perceptivo, que no requieran ni siquiera del habla, para realmente comunicar lo que es la música, ¿no? Como esos fenómenos sonoros, y no gramaticales, ¿no? Esa lengua sin lengua, sin palabras, ¿no? Pues yo me quedaría con eso y cerraría con eso. Sí, hablando de cerrar, sí, ya nos pasamos un poco de lo que normalmente grabamos. Entonces, gracias, Perdido. Sí, cerrando como este tema de la ideología de la música, hay muchas cosas alrededor justo de la ideología y de la música como tal. Y nada más quería agregar que ahorita también, digo, conforme van expresando sus ideas a mí, como que me van surgiendo así de la percepción que ustedes comparten o las ideas que comparten, me surgen otras, ¿no? Entonces, de lo que sea aquí perdido de su última intervención, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando hoy en día hablamos del K-pop en el último programa o podemos escuchar música en otros idiomas que inclusive ni siquiera entendemos. Y hoy en día es muy fácil poner la letra y quizá en internet buscar qué están diciendo, ¿no? Pero me quedo pensando en artistas de otras épocas en donde su música se volvía global o se volvía mucho más allá de sus fronteras, inclusive a gente que no conocía su idioma, y aún así se generaba algún sentimiento, alguna emoción por esa música, inclusive justo de lo que hablaba ya perdido, que no necesitas necesariamente el entender lingüísticamente lo que están diciendo, sino como tal la música como lengua ya transmitía algo. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Que justo la música puede ser una lengua donde ya habíamos mencionado o de donde puede surgir una ideología o que se adapta, ¿no? A esa música a una ideología. Entonces con eso yo cierro. Yo cierro con que considero que la ideología es todavía más allá, más cuestión individual, sí tiene que ver con la música, pero rescato una frase de un ponqueto. ¿Quién más? Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué más género musical concebido a una ideología que el punk por el anarquismo, ¿no? Y él decía, pero ¿de qué sirve que tú te digas, que te vistas ponqueto y abraces la ideología del punk, si cuando llegas a tu casa lo menos que no eres colectivo, cada uno lava los trastes, no respetas a los otros, es decir, haces un puto desmadre de tu vida. O sea, la ideología tiene que ver con una congruencia más allá de incluso de la música. Creo que la ideología, tú te puedes escuchar a Silvio Rodríguez, a Trova, para ser un revolucionario y al final cuando tú tienes un empleo, cuando eres empresario, sigues las mismas reglas de explotación que el sistema. Creo que la ideología es todavía más allá de la cuestión musical. Creo que la música nos da más cuestiones de sentimiento, y que sí hay grupos, canciones en específico que te dan una cuestión sobre un pensamiento en sí. Pero mucho cuidado, yo creo que es más bien una cuestión de percepción de estereotipo que una cuestión de ideología, creo yo. Yo cierro así, la ideología se manifiesta sí con la música, pero más allá incluso de los gustos musicales, creo. Y yo cerraría con el hecho de que pues prácticamente el hablar de la ideología pues es muy extenso y muy complejo. Y nada más para aclarar de que, por ejemplo, lo que decía Perdido es que
Bueno, sí hay, por ejemplo, artistas que han intentado verlo por otra perspectiva en el lado de las ideologías, bueno, en la música. Por ejemplo, hay una banda llamada Tool que completamente su ideología está súper mega complicada, ¿no? Trata de interiorizar completamente, ¿no? Todo el pensamiento. Entonces, sí hay incluso ese tipo de ideologías dentro de la música. Pero pues ya como hemos dicho, pues la ideología pues es muy complicado, es muy extenso, pero yo siento que sin la ideología, con todo lo que representa, que es una idea y una forma de expresión, de alguna otra manera, sea buena o mal intencionada o X, sin ella, pues yo siento que la música no sería nada. Entonces, pues yo prácticamente cierro con eso. Bien, entonces, pues muchas gracias. Vamos a mencionar nuevamente que nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Spotify, demás redes sociales como charlas desafinadas. Entonces, así con espacio, porque por ahí luego me preguntaban si era junto, es charlas, espacio, desafinadas, así como tal, como se escribe normalmente. Porque habrá muchos caracteres y no sé qué, entonces así está. Charlas, espacio, desafinadas, así nos encontrarán para que puedan escucharnos, vernos o seguir los contenidos que vamos subiendo ahí en las redes sociales. Pues muchas gracias. Entonces, nos Por despedimos. un, no, Dinos, espérame, Pacheco. quiero hacer una recomendación Ah, después de la vientos. idea que dijo el Cagua, sobre los autores que hacen música a través de las notas para una película o algo. Hay recomendar que se den una vuelta por ahí sobre el trabajo que es lo toman como una coincidencia, hasta paranormal, si quieres, la película de Mago de Oz, con el disco del Pink lado Floyd. oscuro de la luna de Pink Floyd. Entonces, ahí se supone que fueron obras de arte hechas en diferente tiempo, con diferentes autores, pero cuando tú las pones, embonan, como que si hubieran sido hechas tal cual, ¿no? Sobre todo la música. Cuando hay una cuestión de que sea estruendoso, la música se vuelve estruendosa. Cuando hay mar y calma, la música se vuelve mar y calma. Es decir, todo eso, me acordé y es como una recomendación, nada más antes de acabar. Y ya, con eso, pues. Vientos, pues justo también lo pondremos ahí en el Facebook para que la gente quizá le pongamos directamente el link y lo puedan revisar. Pues listo. Entonces con esto concluimos. Ahora sí, nos despedimos. Esto fue Charlas Desafinadas y síganos, coméntenos qué otros temas les gustaría y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Entonces, cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Bye.